Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Bienvenidos en esta mañana, justo antes del fin de semana feriado de Acción de Gracias, donde tenemos muchas personas que están disfrutando vacaciones y también tenemos personas que nos visitan. Mi nombre es Miguel Medina. Si no les conozco, soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Si no he tenido la oportunidad de saludarle, por favor, le ruego que me la conceda antes de que se vaya a su casa. Bueno, en esta mañana vamos a entrar en la recta final de nuestra serie titulada 12. Es la recta final porque hoy va a ser el penúltimo mensaje de la serie. Ya, pasaron 11 semanas así. En esta serie hemos estado cubriendo una sección de la Biblia en el Antiguo Testamento conocida como los profetas menores. Pues el libro que me toca cubrir esta mañana considero que es el profeta menor más complicado y más extendido de todos, Zacarías. Yo encuentro que a la hora de predicar, cada libro trae sus retos particulares. Cada libro de la Biblia trae sus propias dificultades, porque nosotros no podemos interpretar todos los libros de la misma manera, porque no todos los libros de la Biblia tienen el mismo género. No podemos interpretar un libro narrativo de la misma manera que interpretamos un libro poético o un libro profético o un libro apocalíptico. Por eso, mientras yo me preparaba esta semana, yo pues me estaba preguntando qué voy a hacer yo con Zacarías. Porque el reto particular de Zacarías es que combina varios estilos. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo. Pues aparentemente este libro no se escribió de una sentada. Como muchos profetas menores, este libro es una variedad de escritos recopilados a través de los años de parte del profeta. Y por esa razón termina siendo un libro que es poético, que es profético, que trae profecía mesiánica y que también es apocalíptico en su estilo. O sea, en buen puertorriqueño, esta semana me tocó tremendo tostón. Así que, pero gracias a Dios, el que les predicó la semana pasada, mi amigo el pastor Jeremiah, él sentó un precedente. Él decidió concentrarse en una sección en específico. Si Luis estuviera aquí me estaría abuchando ya. Pero él decidió concentrarse en una sección en específico y como ustedes se lo permitieron y no se quejaron, pues yo me voy a aprovechar para salirme con la mía haciendo lo mismo. Así que les voy a pedir que busquen sus Biblias en Zacarías 3. Vamos a leer sobre un tizón arrebatado del fuego. Por supuesto que esta sección aislada no va a hacer mucho sentido si nosotros no la consideramos en el contexto general del libro. Y lo bueno es que aunque este libro quizás no nos trae una uniformidad estilística, sí nos trae una uniformidad temática, gracias al Señor. Así que mientras ustedes buscan a Zacarías 3, yo les voy a dar el trasfondo histórico y también mi impresión de lo que es la idea principal de este libro. ¿Están listos? Amén. Quédense conmigo. Bueno, la manera en que comienza este libro pues nos da una idea exacta del tiempo en que Zacarías ministró. Dice Zacarías 1:1, en el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ya esa información nos deja saber que Zacarías, número 1, era parte de una familia sacerdotal prominente. Y número 2, él fue parte de los que fueron exiliados a Babilonia en el 586 a.C., que regresaron a Judá, que regresaron al reino del sur, alrededor del año 540 a.C. Pues, ¿qué sucede? Si usted se acuerda de la semana pasada, eso significa que Zacarías era contemporáneo de Ageo, el profeta de la semana pasada. Pues cuando este grupo es liberado de su cautiverio y vuelve a Judá desde Babilonia, con la intención de reedificar la ciudad, con la intención de reedificar el templo, en el capítulo 1, Dios los invita a que validen una vez más el pacto mutuo que tenían. El capítulo 1, verso 3 dice:
así dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Pues este grupo, después de haber pasado por un cautiverio, pues estaban suavecitos de carácter. Ellos habían aprendido su lección. Y el verso 6 dice que ellos se habían arrepentido. Por lo tanto, pues igual que con el pueblo del domingo pasado, Dios les da la comisión de reconstruir el templo y les promete que si son fieles, los va a bendecir. Así que bueno, tan pronto regresan, arrancan en fa. Comienzan a construir el fundamento para el templo nuevo. Ahora bien, el imperio babilónico que los había liberado, les había prometido que los iba a apoyar en la reconstrucción, pero surgen problemas militares que a raíz de esos problemas, pues Babilonia se olvidó de su promesa. Así como un alcalde promete que si lo elige, va a construir un parque y a 3 meses del término, pues te deja el parque a medio construir. Pues la reconstrucción del templo se estancó. La reconstrucción de Judá se estancó. ¿Usted sabe lo desmoralizador que es vivir viendo un proyecto estancado todos los días? ¿Quiénes son de Puerto Rico? Pero eso también aplica a los holandeses. Si usted ha viajado por la I-4 y ha pasado por el área de Altamonte, pues probablemente ha visto lo que se conoce oficialmente como el edificio Majesty. O quizá usted lo conoce por el apodo que se ha ganado en nuestra ciudad en inglés, el I-4 Eyesore. La traducción en español más cercana que le puedo encontrar es el adefesio de la I-4. ¿Qué sucede? Este edificio se comenzó a construir en el 2001. Ese año nació mi hijo mayor que mide 6 pies. Esto se empezó a construir en el 2001 por dueños de un canal de televisión religioso. Somos tan especiales. Pero pues, por varias razones de presupuesto, la construcción del edificio se ha detenido en diferentes ocasiones. Siempre dice, ahora sí lo completamos. Pero 6 meses después usted pasa por ahí y no importa las razones que le den, no importa las excusas que le den a uno, en último análisis a nosotros lo que nos queda es una monstruosidad de edificio sin terminar al lado de la carretera por 20 años ya, 21. Pues para sobrellevar esa frustración, pues ese edificio se ha convertido en un chiste, en un meme local. Ahora, para los cautivos liberados, el estancamiento de la reconstrucción de Judá y del templo no les daba nada de gracia. Los estaba desanimando y el problema es que ellos estaban empezando a perder su fe. Pues, ¿qué sucede? Cuando la fe se desvanece, el ánimo se desvanece y también se desvanece la obediencia a Dios. Cuando dejamos de esperar en el Señor y dejamos de confiar en el Señor, pues nuestra obediencia a Él también se va de la misma manera. Pues así que Dios, a través del libro de Zacarías, a través de este libro tan complejo, a través de este libro que tanta candela me ha dado en esta semana, en toda su complejidad, a través de 14 capítulos. Jeremiah tenía 3, yo aquí tenía 14. Y también pues de manera poética, de manera profética, de manera apocalíptica. Pues a través de este libro, Dios le dice a su pueblo que a pesar de lo caótica que pueda ser la vida, que a pesar de lo desalentadoras que puedan parecer las circunstancias, a pesar de que nosotros sintamos como si Dios nos hubiera abandonado, Él sigue siendo soberano y Él va a cumplir sus promesas. Por lo tanto, ¿sabe qué? Vale la pena que persevere, vale la pena que nosotros obedezcamos y seamos fieles hasta el fin. Amén. Ahora, esa fidelidad no va a salir de nuestra fuerza de voluntad,
esa fidelidad no va a salir de cuánto nosotros prometamos que no nos vamos a quitar. Hashtag yo no me quito. La fidelidad a Dios a través de los tiempos difíciles va a ser un producto de nosotros recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Va a ser un producto de nosotros recordar que Él nos ha dado una nueva identidad que es irrevocable. Gracias, Señor. Una vez más, esa fuerza de voluntad no va a salir porque sea su resolución de año nuevo. Esa fuerza de voluntad sale. Esa fuerza de voluntad para perseverar cuando las cosas desaniman. Esa fuerza de voluntad sale de nosotros recordar que en Cristo tenemos una nueva identidad y esa identidad no hay quien se la quite. Amén. Pues de esa nueva identidad que ha recibido el pueblo de Dios, de eso es que se trata Zacarías 3. Así que quiero invitarlos a que lean conmigo este capítulo. Son 10 versos. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Se llama Visión sobre el sumo sacerdote Josué. Él era sumo sacerdote sobre Judá durante el tiempo en que el exilio estaba volviendo del cautiverio. Dice así la palabra del Señor. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, muchas otras versiones dicen Jehová dijo a Satanás, en esta misma parte, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra, su vid, y bajo su higuera. Palabra del Señor para nosotros. Y te damos gracias, Señor, por esa palabra infalible. Cuando nosotros encontramos esta palabra y no tenemos idea de qué significa, el problema no eres tú, el problema somos nosotros. Así que, Señor, a lo largo de esta semana, yo encontré esta palabra y me preguntaba, ¿qué significa esto, Señor? Así que, Espíritu Santo, tanto yo al predicar como este pueblo al recibir, decimos lo mismo. Auxilio. Padre, pedimos estas cosas por amor a tu Hijo Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de una iglesia de clase alta. No sé cuántos de ustedes vienen de una iglesia con un púlpito sofisticado y elevado, donde citan a Cervantes, donde citan a Shakespeare, donde citan a C.S. Lewis. Le voy a pedir que me perdone esta mañana,
porque les voy a compartir una ilustración que es más de gente como yo, más de gente de origen de clase trabajadora. Y el tema de mi ilustración esta mañana son los baños públicos. Si usted decidió venir a esta iglesia es culpa suya. Las diferentes culturas tienen diferentes actitudes en cuanto al uso del baño público. En los países de Occidente, como nosotros, las Américas, pues no hay tanto problema, no hay tanto tabú. Es algo que la mayoría de nosotros aceptamos y utilizamos sin mucha pena. Ahora, es muy diferente en países como Japón. Allí, gran parte de la población evita esas facilidades porque las ven como sucias y las ven como peligrosas. Por esa razón, el gobierno en la capital, en la ciudad de Tokio, pues han instalado unos baños públicos bien interesantes. Estos baños, en vez de tener paredes sólidas, tienen paredes de cristal. Paredes a través de las cuales el público puede ver la limpieza del baño desde afuera y pueden entrar con la seguridad que no hay nadie escondiéndose para atacarlos o emboscarlos o asaltarlos. Usted se está haciendo la misma pregunta que yo me hice. No se preocupen, sepan que estos baños, cuando el usuario entra y le pone el seguro a las puertas, pues eso activa un sistema que opaca las paredes para entonces ofrecer privacidad a los usuarios. ¿Quién se apunta para usar esos baños? Yo no sé para ustedes, pero para mí esos baños son una pesadilla. Es literalmente una pesadilla porque lo único que se me ocurre a mí es pensar, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que ese mecanismo de opacar las paredes se pueda dañar en el peor momento? Y entonces a uno no le queda más remedio que taparse la cara y dar la caminadita humillante a la puerta para entonces poner bien el seguro. Perdónenme. Pues si quieren, el próximo domingo se van para una iglesia con más caché. Pero como les dije, para mí estos baños son literalmente, no estoy usando la palabra así porque sí, son literalmente una pesadilla. Yo digo eso porque yo estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de pesadilla. Pesadillas donde estamos haciendo algo en público que nos humilla. Pesadillas donde estamos haciendo algo en público que nos da vergüenza. Usar el baño en público, estar desvestido en público, perdonen que sea tan gráfico, ¿verdad? Estar de vuelta en la escuela de momento y tener que tomar un examen para el cual no te has preparado. ¿Quién ha tenido esos sueños? Ajá. En mi caso, pesadillas de que son las 9:58, el culto está por empezar y yo no he preparado mi mensaje. Esas me dan regularmente. Esos sueños, amada iglesia, son una ventana a nuestra psiquis. Esos sueños exponen una realidad en todos nosotros. Exponen la realidad de que no importa cuán sofisticados nosotros creamos que somos, no importa cuántos logros nosotros hayamos acumulado, ni cuán segura se vea nuestra personalidad, todos llevamos alguna inseguridad interna. Todos nosotros, el que más y el que menos, lucha en contra de lo que se llama el síndrome del impostor. ¿Sí o no? Y el que dice que no es el más inseguro de todos. De alguna manera, conmigo primero en fila, sentimos que somos un fraude. Sentimos que es solo cuestión de tiempo hasta que llegue el día en que seamos expuestos al frente de todo el mundo y todo el mundo pueda ver lo incompetente que nosotros siempre hemos pensado que somos. Pues esta mañana yo quiero dejarles saber que si usted se ha sentido de esa manera, si usted se siente de esa manera, el pasaje que vamos a cubrir esta mañana nos enseña que si usted siente esa sensación persistente de acusación, felicidades, usted no se ha vuelto loco, usted no se ha vuelto loca. Existe alguien
cuyo propósito en su vida es acusarnos constantemente delante de Dios. Usted no se ha inventado eso. Y entonces cuando nosotros sentimos el peso de esa acusación, pues la raza humana reacciona de maneras que son opuestas diametralmente. O tratamos de compensar viviendo una vida de fervor religioso, o decidimos pues que no tiene caso porque la barra está tan alta. Y bueno, pues si de todos modos voy para el infierno, pues déjame por lo menos darme el gusto mientras estoy aquí. Amén. ¿Quién dijo amén? Bueno, en esta mañana la palabra de Dios nos va a dar la salida a este dilema y va a responder esa pregunta que está en nuestros corazones. ¿Cómo hacemos frente a la vergüenza que llevamos dentro? ¿Cómo hacemos frente a la vergüenza que llevamos dentro? La primera mitad de Zacarías contiene 8 visiones proféticas que le dan ese tono apocalíptico. Pues esta visión que leemos en el capítulo 3 es la cuarta visión. Y en esta visión lo primero que encontramos es un problema. Se nos presenta, como les dije, a la persona que Dios escogió como sumo sacerdote de Judá durante el tiempo de la repatriación, el sumo sacerdote Josué. La función de un sacerdote es ser representante del pueblo ante Dios y representante de Dios ante el pueblo. Esta función sacerdotal de Josué se encontraba bajo amenaza por el mismo pecado de él, por el mismo pecado de Josué. Así que vamos a ver cómo Dios remueve este problema leyendo en la primera parte del capítulo. La visión comienza en el verso 1 de Zacarías 3. Dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Bueno, le presenté ya a Josué. Vamos a identificar a las otras 2 figuras en esta visión. Número 1, ¿quién es este ángel del Señor en este pasaje? El yo escoger un capítulo no me hizo las cosas más sencillas. La Biblia describe varios encuentros entre el mundo físico y el mundo espiritual. Hay ocasiones donde eso sucede. Y entre esos encuentros, el Antiguo Testamento tiene récord de varias interacciones con este ángel del Señor, desde Génesis. Y entonces cuando leemos podemos notar que las interacciones con este ángel no son como las interacciones con otros seres espirituales. Porque este ángel parece que habla de parte de Dios, pero también habla como si fuera el mismo Dios. Pues en este pasaje, por ejemplo, si ven en la versión Reina Valera del 60 o hasta en la Nueva Traducción Viviente, se le llama tanto ángel de Jehová como Jehová. Es como que intercambiablemente. Y no se opone a recibir adoración. Permite que lo adoren. Pues usted sabe que tanto el judaísmo como el cristianismo son ferozmente monoteístas. Dios ordena que no se adoren dioses fuera de él, ¿verdad? Pues, ¿cómo reconciliamos este dilema? Bueno, en el Nuevo Testamento, Juan 1, 1 al 2 nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era, ¿desde cuándo? En el principio con Dios. Y entonces nos dice el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, la Biblia nos enseña que Jesús es uno con el Padre y a la misma vez es distinto al Padre. No me pida que se lo explique. Es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia afirma. Pues como en la Biblia, este ángel, no volvemos a leer sobre este ángel una vez Jesús viene en carne, una vez Jesús se encarna.
Los teólogos que saben mucho más que yo y han estudiado mucho más que yo y se han quemado las pestañas mucho más que yo, llegan a la conclusión, muchos de ellos, que este ángel del Señor es un Jesús preencarnado. Pues en esta visión, si tomamos esa postura, en esta visión vemos que un Jesús preencarnado está tomando el papel de abogado defensor. Un papel que el sumo sacerdote Josué necesita. Porque ¿quién es la otra figura? ¿Quién es la tercera figura? Satanás. Usted sabe que Satanás no es un nombre propio. En el original hebreo no es un nombre propio, es una descripción. El acusador. Hasatán, en el original, hebreo. Es el acusador, el adversario, el oponente. Es lo que eso significa. Cuando pensamos en Satanás, siempre pensamos en él como rojo, con una cola con una flechita, con los cuernos, y que, el tridente, y que él está en este hombro, mientras que el ángel está en el otro, y que la función principal de Satanás es tentarnos y convencernos a hacer cosas malas, ¿verdad? El título de Satanás no es el tentador. El título de Satanás es el acusador, su adversario, su oponente. Siempre pensamos que la función principal de Satanás es tentarnos a pecar, pero la función principal de Satanás no es ser tentador, es ser acusador. En las palabras de Tim Keller, el problema mayor que enfrentamos de parte de las fuerzas de la oscuridad es la acusación. Dice, Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Cómo reacciona el abogado defensor? Bueno, dice el verso 2. El ángel del Señor dijo, o como dice la Reina Valera del 60, dijo Jehová a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Lo que tú tienes que decir no me importa, porque ya yo escogí a mi pueblo. Esto no es del Señor. Esto es pura carne, pero no puede ser más claro. Y entonces, al final del verso 2, dice algo que yo siento que se refiere a mí. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? A nosotros nos gusta mucho llevar títulos de honra y de reputación. El sumo sacerdote de Judá era un tizón arrebatado del fuego. Y ese soy yo. Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y si Josué como sumo sacerdote representa al pueblo, si el sacerdote está vestido de ropas sucias, el pueblo también. El pueblo también. No sabemos de qué pecado se acusa al pueblo. Usted puede escoger entre los pecados predilectos de ese tiempo, qué sé yo, negligencia reedificando el pueblo, pero reedificando el templo, idolatría, etcétera. Escoge el que usted quiera. El problema de ellos es que no eran rectos, no eran justos delante de Dios. Y usted sabe qué, que su problema principal es que usted no es recto, usted no es justo delante de Dios. Podemos hacer todas las afirmaciones positivas que nosotros queramos al frente del espejo todas las mañanas. Tú eres hermoso. Tú eres único. Esa barba canosa te hace bien apuesto. Pero no sé. Yo le pido al Señor que eso haya salido y que se haya oído. Por boca mía no va a ser.
Podemos hacer todas las afirmaciones positivas que queramos al frente del espejo por la mañana, pero nosotros no podemos echar a un lado esa noción insistente de que en verdad nosotros no sabemos si somos lo suficientemente rectos para el Señor. Y esa inseguridad se proyecta para todo lo demás. Se proyecta en nuestras relaciones, se proyecta en nuestro trabajo, se proyecta en la iglesia, en la manera que nos tratamos los unos a los otros. Nosotros nos creemos muy sofisticados y nos reímos del concepto de Satanás. Pero en tiempos difíciles, cuando la cosa se pone mala, ¿por qué nuestra culpa rehúsa morir? ¿Por qué nuestra vergüenza es como hierba mala? La Biblia nos enseña que es porque alguien nos acusa. Hay una persona viva ahora mismo acusándote. Y te lo dice de las maneras más creativas. Dios te está castigando. Esto es castigo de Dios. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Te lo ganaste. Si te conocieran de verdad. Y eso que eres cristiano. Nos reímos aquí, pero a mí me trae tanta tristeza al corazón decir esas cosas y que todos nosotros estemos recordando hermanos y hermanas en la fe que nos han dicho eso. El mundo no te dice eso. Eso te lo dice la gente en la iglesia. Este texto y muchos textos más nos dejan saber que nosotros no estamos paranoicos. Sí existe una corte donde estamos siendo denunciados. Esa corte es real, esa corte existe. Nuestra conciencia, aunque es imperfecta, nuestra conciencia, aunque está afectada por la caída, opera bajo el concepto de la justicia retributiva. Por eso, a pesar de que usted le digan que usted es bonito, a pesar que le digan que tú eres lo máximo, eso se queda corto. Nuestra culpa sigue ahí, nuestras inseguridades siguen ahí. Nosotros pensamos, 3,000 personas nos pueden amar, una nos rechaza. ¿En quién pensamos? ¿Pero por qué? ¿Pero qué le hice? Y ese sentimiento es un reflejo de ese tribunal cósmico. Nuestro enemigo y nuestra conciencia imperfecta y afectada por la caída, porque a veces la culpa es correcta. Si te estás sintiendo mal porque hiciste algo mal, pues es apropiado. Pero nuestra conciencia imperfecta, pues a veces no opera cuando tiene que operar y opera cuando no tiene que operar. Y entonces nuestra conciencia imperfecta y nuestro enemigo se combinan para poner en nosotros una carga de culpa. Si usted ha leído El progreso del peregrino, usted sabía que al principio él llevaba una carga. Mi papá le decía, como el de la almución de Scott, que tenía un bacalao a cuesta. Y gente, me vas a perdonar. Por eso hay muchos predicadores que yo evito, por más reformados que sean, por más de sana doctrina que sean. Porque nosotros tenemos que predicar un evangelio completo. Las buenas noticias no son buenas noticias si no damos las malas noticias primero. Hay que decirlo todo. Nuestro pecado nos ha separado del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay tanto predicador que el tema que siguen repitiendo es que si tú no haces esto, tú no eres cristiano. Si tú no eres así, tú no eres cristiano. Y eso no suena. Cuando están acusando y no están apuntando a nuestra única esperanza, a Jesús. Ese es el modus operandi del acusador. Así mismo es. Ante la acusación de Satanás, el Señor ni se inmuta. Él le dice, no es este un tizón arrebatado del fuego. Yo sé que está en candela, literalmente. Un tizón arrebatado del fuego. Si un palito se está
quemando en el fuego y usted lo saca, lo va a encontrar que está chamuscado, ¿verdad? Los puertorriqueños le decimos tizne. No sé, pues está chamuscado con tizne. Un tizón arrebatado del fuego todavía está chamuscado, pero no se va a consumir, porque fue sacado del fuego. Nosotros por naturaleza, nuestro pecado, estábamos de camino a ser consumidos por nuestro pecado. Si el Señor le sacó de ahí, queda tizne. Queda. En esta vida, si usted desobedece al Señor, usted va a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Va a haber contaminación de pecado, pero si usted está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El abogado defensor le dice al acusador, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Para propósitos de eternidad, si el Señor te ha escogido, la realidad de tu pecado es irrelevante. Vas a enfrentar consecuencias aquí. Pero en cuanto a la eternidad, si el Señor te ha escogido, la realidad de tu pecado no te puede quitar ese estatus. El abogado dice algo diferente en el verso 4. Este habló y dijo a los que estaban delante de él, porque ¿qué hizo el sumo sacerdote Josué para merecer el perdón? No ha hecho nada, no ha dicho nada. Él está ahí con las ropas sucias. Este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Eso me recuerda el llamado Isaías, en Isaías 6. En el momento que Isaías está entre la presencia de una manifestación de la santidad del Señor, lo que siente Isaías es que soy hombre muerto, soy pecador, soy de labios inmundos y vivo entre gente que con la boca más sucia que yo. Isaías 6, 6 al 7, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado ¿de dónde? Del altar, con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Ese carbón venía de un altar en el cual había sido ofrecido un sacrificio que quita la iniquidad. El Señor nos limpia. De una vez. De una vez. Y una vez limpio, el Señor nos equipa. Dice el verso 5, después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. ¿Qué tribunal más alto hay que ese? Todo esto toma lugar en la presencia de Dios con su aprobación. Así que mira, si tú eres parte del pueblo de Dios, ¿quién es parte del pueblo de Dios? ¿Quién ha confiado en Jesús como su justicia delante de un Dios santo? Si tú eres parte del pueblo de Dios, a sus ojos, toda tu iniquidad, todo tu pecado ha sido removido por el sacrificio que arde en el altar por la eternidad. Amén. ¿Por qué yo sigo machacando eso? Te quiero preguntar, ¿de qué te acusa el enemigo esta mañana? ¿Cuál es el cargo? Estoy callado porque quiero que te hagas la pregunta. ¿De qué te acusa el enemigo en esta mañana? Porque yo entiendo que es difícil porque hay patrones de pecado que son obstinados. Y esos son de los cuales el enemigo se tiende a aprovechar. Mira para allá, 30 años en el Señor y todavía
Sin embargo, la solución no está en decir, bueno, esta vez yo prometo que no lo voy a hacer más. Ahí no está la solución. Aquí vemos que mientras más confíes en la realidad de la remoción de tus pecados, en la realidad de que tus pecados han sido removidos, quitados, mientras más confíes en esa realidad, con más libertad vas a poder ejercer la promoción que el Señor tiene para ti. Y cuando digo promoción no le estoy diciendo como lo dicen los de prosperidad. Pero lo que quiero decir es que, como vemos aquí, hay una promoción para Josué. Ahora, esa promoción viene con un tono serio. Verso 6. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué. No dice amonestó. Dice amonestó a Josué, diciendo, esto es un cargo para los que hemos sido rescatados del fuego. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Mire qué privilegio tan grande para usted. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. O sea, que nosotros vivimos en una tensión, Si tú has sido rescatado del fuego, ¿quiénes son esos los que han sido rescatados del fuego? Esa acción es irrevocable, si en verdad has creído. Si has sido rescatado del fuego, entonces es imperativo que andes en los caminos del Señor y que sirvas en su casa. Andas en los caminos del Señor y sirves en su casa. Aquí la necesidad sobra. Cada persona que usted vea sirviendo por la mañana, acérquese y diga, oye, yo aquí pensando como los locos, ¿te hará falta algún tipo de ayuda? Aquí no hay tal cosa como espectadores. Y lo bueno es que la culpa que arrastramos ya no nos tiene que paralizar, porque lo que más impide que la gente sirva en los caminos del Señor es la culpa. Tú vas a estar ahí en la iglesia haciendo esto, haciendo lo otro del frente. Pero yo te conozco. Pero tú no, ABCDE. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente, eso no va a estar en pantalla. Dice, todo aquel que Dios llama a cualquier oficio es porque Dios le hace merecedor. El Señor hace que los pecados del creyente se desvanezcan a través de su gracia santificadora y entonces le permite caminar en novedad de vida. Eso me recuerda a mí Romanos 6. Sí. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, hay poder para obedecer al Señor. Hay poder disponible para nosotros someternos al Señor. Hay poder disponible para que nosotros venzamos los patrones de pecado que nos han estado molestando todo este tiempo. Hay poder para eso, como dice el corito. Y amada iglesia, hoy es el día para comenzar a vivir en esa nueva dirección. No espere por más confirmación. Si no está sirviendo de alguna manera, empiece hoy. Aduéñese de la justicia que tiene en Cristo. Amén. Y camine en esa victoria. Esa confianza para hacer eso no viene de nosotros. Eso viene de un Dios que cumple lo que promete. Gracias. A propósito de promesas, miren esta promesa en el verso 8.
Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Me siguen complicando las cosas. Bueno, voy a ser breve. Esta profecía del renuevo se refiere a la restauración de la casa real de David en el trono de Israel. Se refería a la venida de alguien. A alguien de la casa de David. Alguien a quien el ciego Bartimeo llamó Jesús, hijo de David. Nuestro abogado defensor. Y una de las maneras en que estas profecías se refieren a ese Mesías prometido era llamándolo piedra, llamándolo la piedra angular. Y entonces, aquí es que se pone extraño todo. El verso 9, la primera parte dice, la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Bueno, ya sabemos que el 7 en la Biblia consistentemente simboliza la perfección. Así que estamos hablando de esta piedra, 7 ojos, lo ve todo, tiene conocimiento pleno. Lo conoce todo. Te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Conoce los pecados de los cuales tú no te has dado cuenta. Y dice sobre esta piedra de 7 ojos, dice, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de esta tierra mientras la gente se esté portando bien. Quitaré la iniquidad de esta tierra si van a iglesias reformadas. Esto ya fue hecho. Y fue hecho de manera externa a usted. Le fue aplicado a usted. El profeta Isaías también habla de esta piedra, nos dice en Isaías 28, por tanto así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Hay una promesa de seguridad para el que cree. Si nosotros ponemos nuestra fe en esta piedra, en esta roca eterna, esa roca va a ser la fuente de nuestra seguridad. Esta roca va a ser la fuente de nuestra estabilidad por el resto de nuestras vidas. Aún si llegamos a la edad, aún sigamos a edad avanzada y perdemos la mente, el Señor nos sostiene. Amén. Ya esto es un asunto hecho. Amén. Gracias, Señor. El Señor es fiel. A pesar de que nosotros todavía estemos chamuscados por nuestro pecado, a pesar de que seamos un tizón arrebatado del fuego, con tizne todavía. Amarilis, eso es para ti, de verdad, de verdad. De verdad, el Señor ha pasado el carbón sobre tus labios y tu iniquidad es quitada. Si usted se identifica con eso, si esto está hablando a su corazón, mire, eso está disponible para usted. Efesios 2 dice, comenzando en el verso 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, recibimos perdón inmerecido y el Señor nos santifica. Y nosotros le obedecemos y Él nos recompensa por nosotros obedecerle con la gracia que Él nos dio. Amén. Gracias, Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que si tu fundamento es Cristo, si tu fundamento es la piedra angular, Dios mismo mora en ti.
Pues así como nuestra iniquidad ha sido quitada en Cristo individualmente, Él promete que esta tierra entera va a ser hecha nueva. Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor nos promete algo que nosotros no hemos podido disfrutar todavía. Un día futuro en el cual nosotros podamos compartir las bendiciones de Dios sin la influencia del pecado. En que podamos compartir sin que la influencia del pecado dañe todas las cosas. Dice el verso 10, aquel día declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra, bajo su vid y bajo su higuera. El pecado nos hace tacaños, ¿verdad? El pecado nos hace que nosotros protejamos lo nuestro. Perdóname. Pero en Cristo nosotros podemos convidar. Esto es lo que hace Dios en nosotros. A pesar de la realidad del pecado, como estamos en Cristo, el juicio no cae sobre nosotros, cae sobre nuestro pecado. Una vez más, el comentarista Matthew Henry escribe, Cristo aborreció la inmundicia de las vestiduras de Josué, mas no lo quitó a él, sino a su inmundicia. Así Dios, por su gracia, hace con aquellos a quienes elige para ser sacerdotes suyos. Él se interpone entre ellos y sus pecados, y así evita que sus pecados les separen de su Dios. Se reconcilia con el pecador, pero no con el pecado. Miras a tu alrededor y sientes que este mundo no tiene remedio. Jesús no nos ofrece una eternidad flotando en las nubes con alitas en la espalda y con pamper puesto. Eso no es lo que Jesús tiene para nosotros. Él nos promete quitar nuestra culpa y nos promete renovar este mundo, esta tierra. Una eternidad en nuestros cuerpos. Sin los chichos. ¿Sí? Apocalipsis 12 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ganó su caso. No dice eso. El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Dice, y entonces dice el verso 11, ellos lo vencieron por medio de su moralidad. Por medio de la sangre del Cordero. Amén. Así es como nosotros vencemos a nuestro acusador. Esa misma sangre nos ofrece libertad de la culpa que nosotros arrastramos. Amén. El equipo de adoración ya puede pasar. Ahora, este lenguaje es escatológico en el sentido de que nuestro enemigo no se va a rendir hasta el final. Durante el tiempo que nos queda en esta tierra, vamos a tener un acusador que va a estar ahí, tratando de socavar tu confianza en la sangre del Cordero. Te voy a dañar los planes. ¿Puedes repetir la canción número 3 del principio? La nueva que enseñaste. Claro. ¿That makes sense? Muy bien. Nuestro enemigo no se va a rendir hasta el final. No te va a dar tregua, no te va a dar días libres. Cuando no te está atacando, es porque se está preparando para el próximo ataque. Vivimos en tiempos de guerra. Una guerra que ya perdió.
Pero nosotros estamos en tiempos de guerra. Nosotros todavía vamos a sentirnos tentados a hacerle caso a las acusaciones del enemigo. Mire que yo he batallado con eso. Mire que las acusaciones del enemigo me parten el corazón y yo las siento físicamente. ¿Cómo hacemos frente a la vergüenza que llevamos adentro? ¿Cómo podemos vencer al acusador? Poniendo nuestros ojos en el abogado defensor. Vence a tu acusador poniendo tus ojos en el abogado defensor. Porque así como el acusador vive para exponer nuestras culpas secretas, Hebreos 7:25 dice que Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que les invito a celebrar ese sacrificio que hace posible que esto suceda. Preparen sus corazones para adorar al Señor y para participar en la mesa del Señor.